Nosotros continuamos, entramos a asuntos de seguridad y la verdad es que uno de los principales temas, o por lo menos de las principales preocupaciones que se ha ventilado entre la sociedad civil, es la seguridad en nuestro país. Y para ampliar este tema y sobre este asunto, platicamos con el profesor José Luis Piñeiro. Él es profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de México, Azcapotzalco, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional en México y América Latina. Profesor José Luis Piñeiro, bienvenido, muy buen día. Buenas tardes. Me decían que va a haber una entrevista, ¿no? Sí, claro que sí, estamos al aire, Universidad Metropolitana, Autónoma Metropolitana, reitero y aclaro. Profesor, buen día, y le preguntaría qué le espera a México en materia de seguridad y justicia para este 2009. Desgraciadamente, pues más violencia, ¿no? Hay que partir del hecho de que se están reportando al día de ayer, último día del año, 5.620, 630 personas narcoejecutadas. Esto es una cifra que es el doble de lo que hubo en el año 2007. Y pues los pronósticos es de más violencia porque, como hemos señalado algunos colegas, esta guerra contra el crimen organizado no contempla diferentes tácticas que consideramos imprescindibles. Dos de ellas es llegar al nervio financiero donde se lavan el dinero producto de este crimen organizado, y el otro, el nervio patrimonial, es decir, las diferentes propiedades que tienen el crimen organizado mediante prestanombres, que son casas, ranchos, etcétera, etcétera, ¿no? Si se dice que hay que golpear el nervio económico, pues no hemos visto una política sistemática que apunte hacia allá. Profesor, escuchábamos y leíamos en días anteriores, por ejemplo, el dato que trascendía de las ganancias multimillonarias que pudieran sumar los 50,000 millones de dólares, que son cantidades ya que rebasan el pensamiento del promedio del ciudadano mexicano, ¿no? Exactamente, es decir, ¿dónde están esas ganancias? Obviamente no las tienen bajo el colchón. Claro. Básicamente cuando tienen grandes cantidades de dinero es para corromper a funcionarios públicos o a empresarios o a quien se deje corromper, pero el grueso de ese dinero no lo tienen en la mano ni bajo el colchón, sino seguramente lo tienen en el sistema financiero mexicano o de otros países, o bien en propiedades, ¿no? Es decir, compra de propiedades a través de prestanombres, ¿no? Allí habría que encaminar parte de las baterías para pues golpear realmente el nervio económico, porque se considera que se golpea el nervio económico cuando, por ejemplo, se confiscan dólares o pesos en efectivo, o cuando se confiscan ocasionalmente casas de seguridad o bodegas, o bien cuando se confisca droga que pues obviamente tiene un valor en el mercado, etcétera. Pero hay esos otros dos aspectos, el financiero y el patrimonial, no se golpean de forma sistemática, o para decirlo de otra manera, no aparecen los delincuentes de cuello blanco y solamente aparecen los narcotraficantes que todos conocemos en el aspecto, digamos, físico. Es gente vestida estilo ranchero, con armas, con cachas de piedra, etcétera, etcétera. Y si bien ellos son parte del funcionamiento operativo del narcotráfico, es increíble pensar que no hay esos otros delincuentes que no parecen narcotraficantes, ¿no? ¿Es hecho más sofisticado el proceso vinculado del narcotráfico con este lavado de dinero, profesor? Sin duda, pero como decíamos hace un momento, no hay un seguimiento sistemático por parte de la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda, en el caso de Hacienda porque tiene una unidad especializada en este tipo de labores de lavado de dinero, ¿no? Es decir, solamente se reportan algunas operaciones sospechosas, pero no se le da seguimiento y no aparece nadie que esté vinculado a los lavadólares, o mejor dicho, lavapesos. Y por el otro lado, como decía, es increíble pensar que
no hay propiedades de todo tipo que pertenecen a narcotraficantes, en general a miembros del crimen organizado, ¿no? Porque siendo sinceros, si habláramos de la Secretaría de Hacienda, pues ha sido muy creativa para buscar cómo, pues, asfixiar, por decirlo de alguna manera decente, a los contribuyentes. Es decir, cada vez vemos más impuestos y quien se ve más afectado es la base trabajadora, es la base que aporta los impuestos en nuestro país, y tal vez eso se esperaría de ese tipo de medidas tan claras, tan directas, tan eficientes hacia el crimen organizado, profesor. Exactamente, es decir, son muy eficientes para aplicar lo que algunos empresarios han llamado el terrorismo fiscal, ¿no? El andar atrás de contribuyentes o bien incluso contribuyentes cautivos, como aquellos que somos miembros del Estado, es decir, que recibimos un salario en las universidades, o con burócratas, ¿no? Que somos parte del Estado. Allí sí somos causantes cautivos, y aún así están tratando siempre de que no nos atrasemos en declaraciones de impuestos, etcétera, etcétera. Y bueno, está bien esa función, pero resulta que los narcotraficantes no aparecen por ahí lavando dinero. Y también, como usted decía, pues en México sabemos que tenemos un sistema fiscal regresivo, en donde los que ganan menos pagan más impuestos y los que ganan más pagan menos impuestos, ¿no? Y si no, nos aparece hasta Lolita, se acuerda ese dolor de cabeza por no pagar. Exactamente. Oye, profesor, y entrando con el tema de la milicia, es decir, ¿qué participación ha tenido directa y qué papel juega fundamental el ejército mexicano en estas acciones cuando ya vemos agresiones directas e ejecuciones a militares en activo? Pues es una nueva táctica del narcotráfico, el enfrentarse de manera directa y retar al ejército, no solamente en acciones de contraofensiva contra estos convoys militares o patrullas militares, sino también, como hemos visto, decapitando ya un buen número de militares como una especie de ofensa, ¿no? y de afrenta, en donde pues lo que están buscando son dos cosas. La primera, provocar cierto temor entre las filas de las tropas, y por el otro lado tratar de que sectores de las Fuerzas Armadas empiecen a endurecer sus acciones, y que, como sabemos, en estas acciones ha habido violaciones a los derechos humanos, y que frente a este clima de paranoia que se puede generar dentro de las Fuerzas Armadas, pues hay agentes inocentes que no tienen nada que ver con el narcotráfico, ¿no? Entonces están buscando esas dos reacciones, una reacción de mano dura a partir de este enfrentamiento que es no nada más digamos, cuerpo a cuerpo, por llamarle así, sino también el decapitar miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Oye, profesor, y también podemos calificar como cínicas las acciones donde ya van directo a lo que sería el búnker, por decirlo así, de las mismas autoridades en materia de seguridad, ya sea estatal o federal, en diferentes estados de la República Mexicana, y prácticamente van a tocar puertas a casa y a disparar a diestra y siniestra. Situación que esto no se veían los enfrentamientos en la calle, en las carreteras, lejos de la ciudad, pero ahora ya van hasta a visita a domicilio, ¿no? Sí, efectivamente es una provocación. Por ejemplo, hay que recordar que hasta hace unos años el simple patrullaje militar en algunas ciudades era suficiente para que los narcotraficantes se escondieran o incluso salieran del estado, de la región. Ahora vemos que el patrullaje no es suficiente, ¿no? Para amedrentarlos. Se están enfrentando de manera directa, y, como usted dice, yendo a comandancias policíacas a aventar granadas o a balacear toda la comandancia, en un franco reto a las autoridades civiles y militares, ¿no? Y quieren atemorizar a la población civil, pero también atemorizar en este caso, a las bases de la policía, es decir, a la tropa policíaca, ¿no? O pasar el efecto cucaracha, no se hacía un ataque, no sé, en Michoacán, y se iban, pero corriendo a los vecinos estados. Sin embargo, pues ya ahí se quedan a confrontar directamente esto. Profesor, pero aquí, ¿qué pasa con la ciudadanía, la sociedad civil? Porque también vemos el caso de el grito de independencia en nuestro país, y concretamente en Morelia, donde ya se afecta a la sociedad. Bueno, es dentro de las nuevas tácticas del narcotráfico. Atemorizar a la población civil, evitar
evitar que haya algún vínculo entre población civil y autoridades que denuncien ilícitos que pueden ser desde venta de drogas hasta otro tipo de ilícitos, porque hay que recordar que parece ser que en México el único delito es el narcotráfico, y hay un tráfico multimillonario no solamente de drogas, sino también de migrantes, de trata de niños, de venta de armas, de venta de órganos humanos, etcétera, ¿no? Es decir, eso también genera dinero, y en la medida en que la población esté atemorizada y no quiera coadyuvar con las autoridades, pues eso juega a favor del narcotráfico o del crimen organizado, ¿no? De allí que estas acciones tan terribles, en donde también se ha agredido directamente a la población civil, cosa que no había sucedido con anterioridad de una manera tan amplia como sucedió en Morelia, pues buscan diferentes, digamos, son carambolas de tres tiros. Por un lado, atemorizan a la población, por otro lado, atemorizan a los propios cuerpos policíacos y retan a las autoridades del Estado, ¿no? Profesor, en un minuto, y será la última pregunta que le haríamos, si tuviera la bola de cristal, ¿cómo vislumbra el 2009 en este sentido de lo cual hemos estado platicando ampliamente? Yo creo que el narcotráfico está en pie de guerra, está en pie de enfrentamiento directo con las autoridades civiles y militares, y en la medida en que solamente se siga repitiendo más de lo mismo, es decir, solamente atacando a este tipo de narcotraficantes, descabezando a los dirigentes que son reemplazados casi inmediatamente por otros narcotraficantes más jóvenes e incluso más sanguinarios en muchos casos, no vamos a llegar lejos. Se requiere cambiar la estrategia en varias tácticas. Dos ya mencioné: el ataque a los nervios financiero y patrimonial; otro, fomentar la participación social, que es muy difícil en estas circunstancias de temor en el que vive la población de ciertas regiones; otra más, rehabilitarla a los miles de drogadictos que tenemos como una forma de disminuir la demanda y por lo tanto el negocio de las drogas; otra más, campañas permanentes de prevención del consumo de drogas y de otros delitos que resten también demanda de estas drogas y que bajen el mercado, que pierdan poder económico los narcotraficantes, y en ese sentido, pues mientras se siga privilegiando la estrategia básicamente represiva, es decir, de arresto y consignación de narcotraficantes o confiscación de drogas, armas, etcétera, etcétera, vamos a estar otra vez en lo mismo, ¿no? Pues muchas gracias, profesor José Luis Piñeiro, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias. Seguimos en contacto, un saludo. Hacemos pausa.